Hola, buenas tardes. En este video vamos a explicar brevemente y de forma ordenada dos casos penales contenidos en las sentencias proporcionadas para esta actividad. El primero es un caso de robo calificado grave y el segundo es un caso de violación. El objetivo es identificar para cada uno 5 puntos fundamentales del análisis penal: los hechos, la tipicidad, la antijuridicidad, la culpabilidad y la individualización de la pena. Esto permite entender también cómo decidió el juez y también cómo justificó jurídicamente su decisión. Primero revisaremos el caso de robo calificado grave y después analizaremos el caso de violación. Seguiremos para ello el mismo orden. Primero, reconstruir los hechos. Segundo, verificar si esos hechos encajan en un tipo penal. Tercero, revisar la conducta, si fue contraria o no a derecho. Cuarto, determinar si existe culpabilidad. Y 5, explicar cómo se fijó la pena. Comencemos entonces con el primer caso. Se trata de una sentencia relativamente a un procedimiento abreviado por el delito de robo calificado grave, resuelta en Apatzingán, Michoacán, el 14 de junio del 2019. De acuerdo con la acusación, los hechos ocurrieron el 13 de abril del 2018, entre las 4 y las 5 de la mañana. A esa hora, el acusado llegó al domicilio de la víctima acompañado de otros 2 hombres. Una vez estando dentro, los agresores se dirigieron a la habitación de la propietaria. Ahí la sometieron, la amarraron, la golpearon, la insultaron y le exigieron que dijera dónde estaba el dinero y las joyas. La agresión duró aproximadamente 2 horas. Finalmente la víctima terminó señalando el lugar donde guardaba el dinero en efectivo. Después los responsables se apoderaron de diversos bienes, entre ellos dinero, tarjetas bancarias, una laptop, una tableta, joyería, perfumes, cosméticos y un celular y otros objetos personales. Una vez obtenido este botín, se dirigieron también a un lugar conocido como a un sanatorio, donde una enfermera, por medio de la víctima, les entregó 35,000 pesos y después retiraron 7,500 pesos de una tarjeta bancaria también. Pasemos ahora a ver si hubo tipicidad o no. El juez consideró que los hechos se encuadraban en el delito de robo previsto en el artículo 199 del Código Penal de Michoacán. La sentencia explica que se comete robo o que comete robo quien se apodera de una cosa inmueble ajena y sin consentimiento de quien legítimamente puede disponer de ella. A partir de esa definición, entonces el juez identifica 3 elementos. Primero, el apoderamiento. Segundo, que lo robado sea una cosa mueble ajena. Y tercero, que no exista consentimiento. Según la resolución, esos 3 elementos quedaron acreditados en la denuncia y entrevistas de la víctima, también con entrevistas de otras personas vinculadas a los hechos, con la inspección del domicilio, con los movimientos bancarios y con el peritaje que se llevó a cabo sobre lo robado. Ese valor total fue fijado en 154,000 pesos con 670 pesos. Por esta razón, también se actualizó la agravante relativa al monto de lo robo y además se tuvo por acreditada la calificativa de violencia porque la víctima fue amarrada y golpeada, insultada y amenazada en su domicilio hasta lograr que se diera el apoderamiento. En cuanto a la antijuridicidad, el juzgador concluyó que la conducta fue contraria a derecho, porque no existía ninguna causa de justificación, es decir, no había elementos para sostener que el acusado hubiera actuado en legítima defensa o en un estado de necesidad, en cumplimiento de un deber o en un ejercicio de un derecho. Después, al analizar la culpabilidad, la sentencia señaló varios elementos relevantes. Primero, la víctima reconoció al acusado como una de las personas que ingresaron a su domicilio. Segundo, se tomó un informe policial homologado. Y tercero, el propio acusado aceptó de manera expresa su responsabilidad ante el juez dentro del procedimiento abreviado. La resolución también destaca que el acusado tenía capacidad para comprender la ilicitud de su conducta y para actuar conforme a esa comprensión.
Por eso se le consideró coautor material de un robo calificado grave cometido dolosamente. Finalmente, respecto a la individualización de la pena, este caso tiene una particularidad. Al tratarse de un procedimiento abreviado, el juez fijó la sanción tomando en cuenta la pena solicitada por el Ministerio Público. Esta fue aceptada por la defensa y también fue aceptada por el acusado y no hubo oposición de la víctima. En consecuencia, se impuso una pena de 7 años de prisión y una multa de 24,180 pesos. Además, se le condenó a pagar o a indemnizar 154,670 pesos por reparación del daño material. La sentencia también ordenó la suspensión de los derechos políticos del acusado durante el tiempo que estuviera recluido y negó los beneficios legales porque la pena superaba los límites previstos para concedérselos. Ahora pasemos al segundo asunto, correspondiente al delito de violación. Esta segunda sentencia fue dictada en Uruapan, Michoacán, el 8 de diciembre del 2020. Aquí la resolución describe un contexto de agresiones sexuales reiteradas cometidas por el acusado, quien era padre adoptivo de las víctimas. Según la sentencia, las agresiones comenzaron desde que las víctimas eran muy pequeñas, aproximadamente de 5 años, y el acusado aprovechaba los momentos en que no estaba la madre para, estando ellas a su cuidado, él las llevaba a la cama, las desnudaba, las tocaba y posteriormente les imponía cópula. Además, les decía que no contaran nada a su madre y que lo que hacían era normal. La sentencia destaca un episodio ocurrido concreto en el 21 de septiembre del 2010. Ese día estaba el padrastro con una de las menores haciendo la tarea en su recámara y el acusado comenzó a desnudarla. Le tocó sus partes y le introdujo el pene en la vagina. En ese momento llegó la madre, observó a su hija acostada con las piernas abiertas y entonces, pues viendo que el acusado estaba ahí junto de ella de rodillas, fue que tomó la decisión de hacer la denuncia y dio inicio al proceso penal. Pasando a la tipicidad, el tribunal aplicó el artículo 240, párrafo segundo del Código Penal vigente al momento de los hechos. Esa disposición sancionaba a quien tuviera cópula con una persona menor de 12 años incapaz de comprender que lo que estaba haciendo, o el significado de lo que estaba haciendo. La sentencia explica 2 elementos principales. Uno es que exista una acción de cópula y el segundo es que la víctima sea menor de 12 años y que no tenga capacidad para comprender o resistirse a lo que le están haciendo. El tribunal consideró entonces que estaban plenamente acreditados esos elementos con la denuncia de la madre y las declaraciones ministeriales de ambas menores, el acta de nacimiento, los certificados médicos legales y los estudios psicológicos. Además, la resolución señala precisamente o expresamente que las víctimas nacieron el 21 de octubre de 1998, siendo entonces que las agresiones iniciaron cuando estaban en la edad de 5 años. Por lo tanto, se cumplía el requisito de edad previsto para la norma penal. En relación con la antijuridicidad, la sentencia califica la conducta del acusado como una infracción directa a la ley penal. Esta sostiene que actuó de manera intencional y dolosa. No aparece en la resolución ninguna causa que pudiera justificar jurídicamente esa conducta. En cuanto a la culpabilidad, la jueza tuvo por demostrada con la imputación directa de la denunciante, con las declaraciones de las 2 víctimas y con el resto del acervo probatorio, y entonces la sentencia concluye que el acusado intervino como autor material único y con dolo directo. También se razona que era imputable porque tenía condiciones para comprender el carácter ilícito de su conducta y también por conducirse conforme a esa comprensión. La individualización de la pena, aquí la sentencia desarrolla este punto con mucha más amplitud. La jueza toma en cuenta la gravedad de la afectación, el bien jurídico protegido relacionado con la libertad, con la seguridad sexual y con el normal desarrollo de menores de edad. Asimismo, considera la naturaleza dolosa de la conducta
la calidad del autor y las condiciones personales del sentenciado. También advierte que existe una pluralidad de hechos y las víctimas, lo que impacta en las víctimas y lo que impacta directamente en la sanción. Con base en ello, fija una pena de 15 años de prisión por cada delito de violación. Pero, sin embargo, la propia sentencia aclara que no podía imponer penas mayores a las establecidas en una sentencia previa ya revocada. Por esa razón determinó una pena total de 22 años con 6 meses. Además, se precisa que esa pena debía computarse a partir del 21 de octubre de 2014, fecha en la que el sentenciado se encontraba privado de la libertad por estos hechos. Con esto podemos cerrar con una idea central. En ambos casos, el análisis judicial sigue la misma lógica: hechos, tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad o individualización de la pena. Pero también hay una diferencia importante. En el robo, la pena se fija dentro de un procedimiento abreviado, y en la violación, la sentencia desarrolla con mayor profundidad la valoración de pruebas y la determinación de la sanción. Ambas resoluciones muestran cómo funciona la teoría del delito de una sentencia penal concreta. Entonces, repetimos, son 4 pasos los que se siguen. La relatoría de los hechos, ver si hay tipicidad, ver si existe antijuridicidad y posteriormente, por la culpabilidad o la individualización de la pena, terminar la sentencia. Por mi parte es todo. Les agradezco mucho su atención.